Bienvenidos jóvenes estudiantes del quinto año de secundaria, sección E, de la institución educativa San Ramón de Panguá. Comenzaremos la sesión número 2 de la experiencia número 7 con el título Conocemos los efectos de las heladas y el friaje. Recordaremos las fechas importantes. El 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo y el 29 de septiembre el Día Mundial de los Mares. La experiencia número 7, el cual lleva por título Nos preparamos para afrontar las heladas y el friaje de manera innovadora. El propósito de esta sesión número 2 es leer un texto relacionado con la helada en la agricultura y una infografía con información del plan multisectorial ante las heladas y el friaje de la Defensoría del Pueblo. La competencia que trabajaremos lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Tenemos los criterios de evaluación y la evidencia que entregarán es que ustedes van a completar 2 esquemas del diagrama de Ishikawa para recoger los saberes previos sobre las causas y consecuencias de las heladas y el friaje. Completamos 3 tablas con información explícita e implícita de los textos, así como las ideas principales y secundarias, la intención comunicativa, entre otros. Respondemos preguntas para inferir e interpretar las ideas propias de cada uno de los textos y sus semejanzas y diferencias. Finalmente, opinaremos sobre el contenido de cada una y planteamos nuestras propuestas para enfrentar la problemática que abordamos. Tenemos ahí los criterios de evaluación, las normas de convivencia que siempre debemos tomarlos en cuenta. Bien, antes de empezar, tomando como referencia las actividades, vamos a escribir algunas causas y posibles consecuencias de las heladas y el friaje en la producción y comercialización agrícola y ganadera. Para ello, conversaremos con las personas de nuestro entorno y recogeremos información en el siguiente diagrama de Ishikawa, herramienta que ayuda a analizar problemas en función de las causas y efectos. Bien, acá yo les estoy ayudando de cómo van a hacer ustedes su diagrama de Ishikawa de las heladas y el friaje. ¿Ya? Este es un ejemplo donde nos está mostrando las causas y qué efectos producen. En la parte de arriba están las causas: el descenso de la temperatura debajo de los 0 grados, tiempo de ocurrencia, y los efectos que nos trae es la muerte de ganados y vacunos, pérdida de cosechas, deterioro de tejidos vegetales. Y en el siguiente diagrama tenemos el friaje, las causas: ingreso de masa de aire proveniente de la Antártida, y los efectos que nos trae es la muerte de plantas, descenso de la producción de alimentos, muerte de animales por neumonía. Este es un ejemplo nada más. Ustedes van a tener que hacer un diagrama de Ishikawa según las causas y qué efectos trae las heladas y el friaje. Van a leer ustedes este texto, heladas en la agricultura, que es que está en la ficha de aprendizaje del estudiante, más claro. ¿Ya? Analizar los cuadros y qué efectos nos trae las heladas en los cultivos. Y también vamos a leer una infografía relacionada al tema de las heladas y friaje. Después de haber leído estas 2 lecturas, la primera, heladas en la agricultura, y la infografía relacionada también a las heladas y las infografías, vamos a responder estas interrogantes. ¿Qué idea nos transmite? Vamos a trabajar con los 2 textos. El título del texto: heladas en la agricultura. El título del texto 2: conocer más sobre el plan multisectorial ante heladas y friajes.
¿Cómo está organizada la información en párrafos, gráficos, etcétera? Ustedes deben observar el primer texto en cómo está organizado y cómo está organizado también la infografía. El texto número 1 está organizado en párrafos y el texto número 2 está organizado en imágenes, gráficos y textos. ¿Cuál es el formato de presentación de ambos textos? Párrafos, gráficos. En el texto 1 es un texto continuo. ¿Por qué? Porque está escrito en párrafos. Esto ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Y el texto 2, que es una infografía, es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque tiene imágenes y algunos pequeños textos. ¿Cuál será la intención de los autores según los títulos y las imágenes? Ambos autores tienen la intención de informar a las personas con el tema de las heladas y el friaje y las consecuencias que puede traer hacia la población, así como las medidas que deberíamos tener en cuenta ante estos fenómenos climatológicos. Vamos a ahora poner acá en el texto 1 quién es el autor y en el texto 2 quién es el autor. ¿Ya? En el texto 1 es Petola, en 2018, el 6 de agosto, que nos habla sobre las heladas en la agricultura, publicación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y el texto 2, ¿quién es el autor? Es la Defensoría del Pueblo. El propósito del autor en el texto 1 es informar las causas y consecuencias de las heladas en los cultivos y sus características. En el texto 2, informar sobre el plan multisectorial ante las heladas y el friaje. ¿Qué fuentes nos respaldan? García Costillo, Casagrande y Vergara, la FAO, etc. Marco de Senaday para la reducción del riesgo y desastres 2015-2020, adoptado por la ONU. La información que se presenta es actualizada. Ustedes van a ver si en las fechas, en los años, ¿no? Por ejemplo, si está hablando del 2018, entonces quiere decir que sí está actualizada, ¿ya? Entonces ustedes van a observar las dos lecturas en qué años han sido escritos o difundidos, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es? El primero es un texto expositivo y también el segundo también un texto expositivo. ¿Cómo se organiza la información? Ustedes van a buscar cómo se organiza la información respectiva. Luego de esto escribimos ideas relevantes de ambos textos. ¿Cuál es el tema central del texto 1? Del texto 1 son las heladas, son fenómenos que ocurren cuando las masas del aire se enfrían por motivos climatológicos, época, aspecto visual ante ello, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar cuál es el tema central. ¿Cuáles son las ideas secundarias? La helada blanca se origina, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ideas secundarias? Es todo lo que refuerza a la idea principal, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa? Es de informar respecto a las causas y consecuencias de las heladas en los cultivos y sus características. ¿Cuáles son las ideas explícitas? Los cultivos son vulnerables, ¿ya? Tenemos ahí. ¿Y cuáles son las ideas implícitas? Las explícitas son las que se presentan en el texto. Todas las ideas que están presentadas en el texto son las ideas explícitas. Y las ideas implícitas son las que no están en el texto, ¿ya? Pero nosotros podemos deducir más o menos sacando de acuerdo a las ideas explícitas. De acuerdo a este ejemplo, ustedes van a desarrollar el texto 2, que está totalmente fácil. ¿Cómo se ve afectada la agricultura por las heladas? La agricultura se ve afectada por las heladas a través del descenso de la temperatura del aire, el cual causa daños parciales o destrucción total de los tejidos vegetales. ¿Cuál es la temperatura mínima de las heladas moderadas? Esto vamos a sacar de los cuadros. La temperatura mínima es de 0 grados centígrados a menos 1 grado 9 grados centígrados, que son heladas suaves, y la temperatura mínima menos 2,0 grados centígrados a menos 3,9 grados centígrados, heladas moderadas. ¿Cuáles son los defectos de las heladas en las plantas?
Y debido a las bajas temperaturas del aire se forman cristales al interior de las células, lo cual genera un proceso de deterioro de las plantas. Eso es en relación al texto 1. Ahora vamos a trabajando con relación con el texto 2. ¿Quiénes son los grupos vulnerables de las heladas en el friaje según la ONU? ¿Por qué se consideran grupos vulnerables? Niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres. ¿Por qué se consideran grupos vulnerables? ¿Por qué? Porque son personas que fácilmente pueden contraer una enfermedad. ¿Cuáles son las regiones identificadas como zonas críticas priorizadas por el Estado? Piura, Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua. ¿De dónde estoy sacando esto? Estoy sacando del infograma. ¿Por qué las heladas y el friaje no se producen en todas las regiones del Perú? Las heladas y el friaje no se producen en todas las regiones del Perú porque en cada región existen diversos pisos altitudinales y factores atmosféricos. Teniendo en cuenta ambos textos, responden: ¿cómo las heladas y el friaje afectan el bienestar de las familias? Las heladas y el friaje afectan al bienestar de las familias porque no se toman las medidas necesarias para hacerle frente cuando ocurren estos fenómenos. ¿Cuándo se ve afectada la economía familiar por los problemas climatológicos abordados? La economía familiar se puede ver afectada por la escasez de alimentos y la elevación de los precios de los productos alimenticios que se venden en los diferentes centros de abastecimiento. ¿Cuáles son las diferencias y coincidencias entre los textos 1 y 2? Las diferencias: en el primer texto se explica la vulnerabilidad de los cultivos ante las heladas y se exponen los efectos que las heladas ocasionan en las plantas. En el segundo texto se identifica a los grupos humanos vulnerables y las zonas críticas priorizadas ante las heladas. ¿Cuáles son las coincidencias? Reconocimiento de la vulnerabilidad, identificación de las consecuencias devastadoras originadas por las heladas. ¿Cuáles son las principales consecuencias que enfrenta nuestra familia a causa de las heladas y el friaje que afecta a la agricultura y ganadería? Las principales consecuencias que enfrentamos como familia es que a la hora de hacer nuestras compras tenemos que pagar más o muchas veces no encontramos los alimentos necesarios. Considerando las lecturas, ¿cuál sería su propuesta innovadora para enfrentar las dos problemáticas? Responde esta pregunta completando el siguiente diagrama de Ishikawa. ¿Ya? Entonces acá les estoy presentando este ejemplo, ya que bien claro nos está diciendo que ustedes van a proponer propuestas innovadoras para estas dos problemáticas, que son las heladas y el friaje. ¿Ya? Ustedes saben que en la parte de arriba están los problemas y en la parte de abajo están las alternativas o las propuestas, ¿no? En salud, por ejemplo, el problema son las enfermedades en los niños y adultos mayores. En agricultura, daños parciales o totales a los cultivos. En ganadería, muertes y enfermedades de los animales por las bajas temperaturas. Esos son los problemas. Y en la parte de abajo, ustedes van a poner todas las propuestas innovadoras. En salud, vacunar, abrigar y alimentar bien a toda la familia. En agricultura, creación de invernaderos para los cultivos más sensibles. Y en ganadería, vacunar, alimentar y reparar los cobertizos de los animales. ¿Ya? Este es un ejemplo. Ustedes, de acuerdo al texto número 1 y el texto número 2, ustedes van a plantear los problemas y van a plantear las propuestas innovadoras. ¿Cuáles son los argumentos que te han convencido como lector y te han llevado a un cambio de actitud? ¿Ya? Yo estoy poniendo ahí el argumento que me ha convencido es que las heladas tienen su impacto en la producción agrícola, por ello cada cierto tiempo algunos de nuestros alimentos suben de precio por culpa de los fenómenos climáticos. ¿Qué otros problemas generan las heladas y el friaje? ¿Ya? Yo estoy poniendo acá los problemas: aumento de los casos por neumonía, proliferación de infecciones respiratorias, crecimiento de la desnutrición, incremento de hospitalizaciones. ¿Ya? Ustedes, esto, ojo, es un ejemplo nada más. Ustedes, más o menos, con esas ideas, ustedes van a completar esas preguntas.
Finalmente se van a evaluar con esta lista de cotejo, donde está presentándose los 3 criterios de evaluación. ¿Para qué? Para lograr la competencia de diversos tipos de textos en su lengua materna. Finalmente desarrollarán la metacognición, donde mencionarán qué aprendieron el día de hoy, qué dificultades tuvieron, para qué me sirve lo aprendido el día de hoy. Esto es obligatorio, chicos, que tienen que desarrollar estas dos listas, la primera lista de cotejo y la segunda lista de cotejo, que es referente a la coevaluación. Bien, chicos, de esta manera estamos finalizando esta sesión de aprendizaje número 2 y nos vemos en la próxima actividad, que es la sesión número